Extraordinario, la vida que está destinado a vivir. Libro de John Bevere. Capítulo 8. Novedad de vida. Una vez que descubrí que la gracia incluye no solo el increíble perdón de Dios y la promesa del cielo, sino también su capacitación, mi vida cambió de modo dramático. Antes de esto, yo batallaba con el pecado, encontraba muchas de las instrucciones de Dios demasiado difíciles de cumplir. Luchaba con la inferioridad y una mala autoimagen y me preguntaba por qué había tan poco fruto eterno en mi vida. Sin embargo, cuando llegué a entender que ahora yo poseía la naturaleza de Él, mi vida se estabilizó, fluyeron bendiciones y mi impacto en otros para el reino aumentó. Una ilustración de cómo cambié sería mi experiencia con mi primera computadora portátil. Recuerdo encender la máquina y mover el cursor por varios programas, pero podía hacer muy poco. Algún tiempo después, me senté con un experto en computadoras y él comenzó a enseñarme lo que era posible hacer. Abrumado por lo que estaba viendo, lo detuve y le pregunté: ¿quieres decir que yo puedo hacer eso? Él respondió: podrías haberlo hecho desde el principio. Entonces, él realizó otra sorprendente hazaña en mi computadora, en un programa diferente, y yo le pregunté de nuevo: ¿puedo yo hacer eso también? Con una sonrisa él dijo: podrías haberlo hecho desde el principio. ¿Qué estaba sucediendo? Ese hombre solo estaba revelando las capacidades de mi computadora que habían estado ahí desde el principio, pero que para mí habían estado ocultas debido a una falta de conocimiento. Dios dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Isaías 5:13. Muchos están cautivos, sufriendo derrotas en la vida como lo estaba yo, porque no poseen el conocimiento del poder de la gracia en su vida. Esto no es distinto a nuestro hombre que llegó a la isla desierta. Él tenía todo lo que necesitaba para vivir exitosamente durante los 2 meses restantes, pero carecía del conocimiento de una de las principales funciones del revólver. La ignorancia de la palabra de Dios puede ir más lejos de la cautividad a algo peor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. ¿Cuántos creyentes han naufragado en su fe después de intentar agradar a Dios con sus propias fuerzas y capacidades? Lo fundamental: los cristianos no están prosperando y hasta están pereciendo en su caminar porque han creído lo que los hombres han enseñado por tradición. Los caprichosos sentimientos o un cristianismo intelectual en lugar de buscar lo que Dios declara en su palabra escrita. Se dijo de los primeros cristianos en Berea que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. La Nueva Versión Internacional afirma: estos eran de sentimientos más nobles. Pablo llevó a esas personas su revelación dada por Dios, pero ellos no solo la tomaron por las apariencias, ellos estudiaron diligentemente las Escrituras para validar lo que él enseñaba, y Dios dijo que ellos eran de sentimientos más nobles. Entiendo que Dios da revelación a maestros dotados que diligente lo buscan a Él. Sin embargo, a pesar de lo emocionante que sea la enseñanza, deberíamos estudiarla por nosotros mismos para ver si las Escrituras respaldan lo que se afirma. Yo he estado en servicios de iglesias grandes y populares y he oído a hombres hacer disparatadas afirmaciones como: no se preocupen demasiado por las elecciones en la vida. Muchos caminos equivocados que se han tomado finalmente conducirán a la voluntad de Dios en sus vidas, porque Él siempre nos encuentra. O: nosotros los cristianos seguimos siendo pecadores, pero hemos sido perdonados por gracia. La mayoría en la congregación sonríe y asiente con la cabeza,
Ellos dan por sentado lo que se dice porque tiene sentido lógico. Pero entonces se preguntan por qué batallan tanto en sus vidas. ¿Es que nunca han leído la exhortación de Dios? No te apoyes en tu propia prudencia, Proverbios 3:5. Se han plantado semillas corruptibles en sus corazones porque las palabras son contrarias a lo que Dios dice en la Escritura. Sin embargo, ellos reciben esas palabras como evangelio, no estudian la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, para descubrir que los creyentes no son pecadores que batallan y que toman caminos erróneos, pero debido a la gracia, terminan en los caminos correctos en la vida. No han recordado que Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Ellos yerran al no escudriñar la verdad de que ahora somos hijos de Dios, y tal como Él es, así somos nosotros en este mundo. Seamos como los creyentes en Berea, ya sea que estemos predicando o que estemos escuchando la predicación. Antes de pasar a predicar, yo me aseguro de haber meditado profundamente en mi mensaje con respeto a todo el consejo de la palabra de Dios. Normalmente tengo muchos pasajes bíblicos, pero siempre al menos 2 o 3 para respaldar cada afirmación que hago. ¿Por qué querría yo representar mal a Dios y después rendir cuentas ante su trono de juicio de cómo equivoqué o no capacité a su pueblo? Si está usted leyendo un libro o escuchando enseñar a alguien, piense en lo que está aprendiendo. ¿Está el contenido en consonancia con la Escritura? Y no solo 1 o 2 versículos, sino el contenido global de la palabra de Dios. No solo acepte todo porque un pastor lo haya dicho, estúdielo. Una vez que vea que es verdad, acéptelo y no lo dude. Entregue su vida a ello. Dios dice que quienes hacen esto son sensatos y hasta de sentimientos más nobles. El dominio del pecado está roto. Oigamos de nuevo lo que afirma el escritor de Hebreos. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. La gracia es un don gratuito que nos capacita para servir a Dios de manera que es aceptable, sí, agradable a Él. Nos eleva a una vida extraordinaria. Esta capacitación se ve, en primer lugar y sobre todo, en que se da a nuestro ser las características innatas de Jesús. La Escritura declara que Dios nos recreó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Otra versión dice para que fuésemos como su propio Hijo, para que su Hijo fuera el primero de muchos hijos. Fuimos renacidos a la exacta imagen y semejanza de Jesucristo en nuestra persona interior. Por este motivo, Él es llamado el primogénito entre muchos hermanos y hermanas. Recientemente, yo estaba ayunando y llorando por unos días en las montañas de Colorado. Algunos amigos me permitieron quedarme en su cabaña, que estaba en medio de la nada. Todo lo que me rodeaba era naturaleza y belleza. En ese ayuno seguía oyendo en mi espíritu, lee Romanos 6. Me resulta triste decir que fueron necesarias varias repeticiones de esas mismas palabras en mi corazón antes de que yo finalmente me sentase y lo leyese. Cuando lo hice, este pasaje pareció saltar de la página. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. ¿Por qué no debería el pecado enseñorearse de nosotros? Porque ya no poseemos una naturaleza de pecado que esté viviendo bajo meras restricciones, sino que hemos entrado en la capacitación de Dios, poseyendo la naturaleza de Jesús mismo. Somos libres del poder del pecado. Lea de nuevo el versículo anterior, porque son noticias increíbles. La palabra de Dios, la verdad, está declarando que la murmuración, la calumnia y la mentira ya no tienen dominio sobre usted. El adulterio, el sexo fuera del matrimonio, la homosexualidad, la pornografía o cualquier otra impureza ya no le dominan. El odio, la amargura, la falta de perdón, el prejuicio y la envidia ya no le controlan. La ira incontrolada, el enojo y los arrebatos de ira han perdido su autoridad en su vida. El robo,
El abuso de sustancias y la adicción al alcohol ya no son amos de usted. La desobediencia a la autoridad, la terquedad y la insubordinación han perdido su dominio sobre usted, y la lista continúa. Usted no tiene por qué rendirse a tales pecados nunca más, porque ahora está bajo la capacitación de la gracia. Mírelo de este modo. Antes era usted cautivo por su propia naturaleza a algunas de esas cosas, sino a todas ellas, y era incapaz de vivir una vida piadosa. Jesús llegó y abrió la puerta de la cárcel. Él tomó las llaves del poderoso dominio del pecado, y usted ahora puede salir de la cárcel. Ya no es usted un esclavo del pecado, es usted libre y un hijo de Dios. ¿Por qué algunos aún batallan? Entonces, ¿por qué tantos creyentes aún batallan y hasta son controlados por esas áreas de pecado? ¿Por qué no son libres? Responderé estas importantes preguntas a medida que progresemos en el libro. Pero para comenzar, examinemos lo que revela Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Romanos capítulo 6 versículos 1 al 3. Cuando lea las palabras hemos sido bautizados, no piense solo en bautismo en agua. La palabra bautizar viene de la palabra griega baptizo, que se define como sumergir, inundar. La mayoría de las veces, baptizo se utiliza en la escritura para denotar el bautismo en agua. Sin embargo, hay otras ocasiones en que se utiliza para representar una inmersión en otra cosa. Lo vemos con claridad en Hebreos, donde el escritor habla de la doctrina de bautismos, Hebreos 6:2. Obviamente, debe de haber más de un bautismo o inmersión. Por ejemplo, está el bautismo del Espíritu Santo, véase Lucas 3:16, el bautismo en el cuerpo de Cristo, véase 1 Corintios 12:13, y el bautismo de sufrimiento. Jesús les dijo a Santiago y a Juan, ¿podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Marcos 10:38. Él no se estaba refiriendo al bautismo en agua, el cual ya había realizado, sino al bautismo, inmersión, de entregar su vida por causa del reino. Sabiendo que el bautismo tiene varios significados, leamos de nuevo los pasajes anteriores, sustituyendo la palabra bautizados por sumergidos. Hemos sido hechos uno con Cristo Jesús al ser sumergidos en Él. Jesús describe esta unidad diciendo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Juan 17:23. Usted y Jesús ya no son dos, sino uno. Al igual que uno no puede separar una vid de sus ramas, así no puede separarnos de nuestra unidad con Cristo. Ahora estamos muertos al pecado porque estamos en Cristo, poseyendo su naturaleza. Sigamos leyendo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6:4. Tenemos el poder de vivir vidas nuevas. Piénselo de este modo. Cuando usted entregó su vida a Jesús, murió espiritualmente con Él y fue sepultado con Él, y al igual que Él, fue resucitado de la muerte por el poder de Dios. Ese mismo poder ha infundido en usted la naturaleza resucitada de Jesús. Todo esto fue hecho por el poder milagroso de Dios. Si intenta usted entender esto con su mente natural, será tan difícil como intentar entender cómo un hombre y una mujer literalmente son una sola carne cuando están casados. Es un misterio para nuestro entendimiento humano, pero sin embargo es real. Usted es literalmente sumergido en Cristo. Ya no posee una naturaleza de pecado, sino la naturaleza de Él. Por eso podemos vivir en novedad de vida. Oiga estas felices palabras. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto
ha sido justificado del pecado. Romanos 6, versículos 6 y 7. Somos liberados del poder del pecado. Ya no nos atenaza. Ya no tenemos una naturaleza de pecado. Tenemos la naturaleza divina. Estoy repitiendo esta afirmación frecuentemente a propósito, para que se convierta en algo más que solo un pensamiento y se fije en su conciencia. El pecado ha perdido su control sobre nuestras vidas. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, versículos del 11 al 14. El pecado ya no es nuestro amo, porque se nos ha dado una nueva vida. Jesús ha abierto las puertas de la cárcel. Ahora somos libres para vivir en su extraordinaria vida, porque la gracia nos ha capacitado con la naturaleza de Él. ¿Ve usted el potencial de la gracia? La lección sigue siendo nuestra. Antes de que estuviéramos en Cristo, éramos esclavos del pecado y no teníamos poder sobre él. Ahora lo tenemos. Podemos escoger someternos al pecado o podemos caminar en gracia libres del pecado. Por esta razón, es anormal que un cristiano peque, mientras que no lo es para una persona que nunca haya recibido a Jesucristo como Señor. Los cristianos tienen poder sobre el pecado porque poseen la naturaleza de Jesús. La persona no salva solo opera por su propia naturaleza de pecado. Por eso, Dios le dice a los cristianos por medio del apóstol Pablo: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6, versículos 15 y 16. Dios no le liberó a usted del pecado para que pudiera continuar pecando y ser perdonado, sin cosechar sus consecuencias. No, 1000 veces no. Dios le liberó del pecado para que pudiera ciertamente ser libre de él, a fin de que pudiera caminar en verdadera santidad, como lo hizo Jesús. La meta del verdadero creyente no es pecar. Sin embargo, si pecamos, observe que dije sí y no cuando, seguimos encontrando perdón en su provisión de gracia. Juan escribe: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. ¿Vio sus palabras para que no pequéis? ¿Se puede decir con más claridad? Antes de nacer de nuevo, usted podría haber tenido la meta de no pecar, pero eso habría sido imposible, porque el pecar definía su carácter. Ahora usted está capacitado con el carácter y la naturaleza de él para vivir libre del pecado. Sin embargo, si escoge practicar el pecado, cosechará las consecuencias de perder su libertad. Escuche otra vez lo que Pablo les dice a los cristianos: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6, versículos del 16 al 18. La gracia nos capacita para ser agradables a Dios, para vivir una vida extraordinaria. Sin embargo, si escogemos no caminar en nuestra nueva naturaleza y cedemos continuamente al pecado, entonces renunciamos a nuestra libertad y volvemos a estar cautivos. Por tanto, en esencia, hemos recibido la gracia de Dios en vano. Pablo exhortó:
Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 2 Corintios 6:1. Recibir algo en vano es no utilizar su pleno potencial. Si la gracia fuese solamente un encubrimiento, entonces lo que Pablo escribió aquí no tendría ningún sentido. Sin embargo, cuando entendemos la gracia como verdaderamente es, la capacitación inmerecida de Dios, la cual nos da la capacidad de hacer lo que la verdad demanda de nosotros, entonces podemos entender cómo la gracia no puede producir ningún resultado o fruto cuando es recibida en vano. Una vez más, esto es lo que Pablo les dice a los romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Romanos 6:16. Estas son palabras muy fuertes para los cristianos. ¿Podría él haber exagerado esta frase? La respuesta es un no rotundo, porque veamos lo que él dice un poco más adelante en la misma carta. Así que hermanos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 8, versículos 12 y 13. Otra vez, no hay duda de que él está hablando a cristianos. Vea la palabra hermanos. Por tanto, ¿qué quiere decir Pablo con moriréis? Desarrollaré esto más adelante, pero por ahora, seamos conscientes de que, según lo que acabamos de leer, podemos volver a caer en la esclavitud del pecado. ¿Quién querría eso? Arrepentimiento. En este punto, puede que se sienta usted temeroso, diciéndose, pero yo he hecho eso, he pecado repetidamente. Vuelva a pensar en la buena noticia que compartimos en un capítulo anterior. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Confesar nuestros pecados no significa simplemente pronunciar con sinceridad, he pecado, lo siento, por favor perdóname. No, si estudia usted las Escrituras, comprenderá que hay otra clave, arrepentimiento. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento es diferente del arrepentimiento en el Antiguo Testamento. La gente vestía hábitos y ceniza en el Antiguo Testamento para mostrar su sinceridad. Una vez más, debido a su dureza de corazón, era una forma externa de humillarse. El arrepentimiento del Nuevo Testamento se trata de verdad y representa un completo cambio de mente o corazón. Es cuando lamentamos profundamente haber herido el corazón de Dios y ahora nos comprometemos a obedecer su deseo en esa área. Pablo tuvo que corregir duramente a los creyentes de Corinto y al hacerlo les produjo una profunda tristeza. Lo siguiente es lo que él escribió sobre cosas dichas en una carta anterior. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. 2 Corintios 7:9. Pablo fue muy firme y no los dejó escapar sin ser corregidos de su error. Sin embargo, notemos que su profundo remordimiento les había hecho cambiar sus caminos. Eso fue verdadero arrepentimiento, un cambio de corazón y la determinación de ya no seguir los dictados de su carne, sino de su nueva naturaleza de Jesucristo. Ahora escuchemos lo que Pablo también les dice a esos creyentes. Porque habéis sido contristados según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7, versículos 9 y 10. Observe que Pablo dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Otra vez utiliza la palabra muerte para tratar con cristianos que no han seguido su naturaleza interior, sino que se han rendido a su carne. Pablo destaca que después de confesar verdaderamente los pecados, el otro ingrediente clave para un creyente que quiere libertad después de regresar a la esclavitud del pecado es el arrepentimiento, un verdadero cambio de corazón. Puede que ahora usted se cuestione por qué. Si está hablando a cristianos, Pablo dice, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. La palabra salvación aquí no significa nacer de nuevo.
La palabra griega que se utiliza es soteria, que se define como rescatar, liberar, seguridad y salud. Enfoquémonos en la definición de liberar, la cual deja claro que Pablo no le estaba escribiendo a esos cristianos para decirles que habían obtenido un nuevo billete para el cielo. Él les dijo que su profunda tristeza piadosa les había conducido a un genuino arrepentimiento, cambio de corazón y mente, el cual los libró de la cautividad del pecado. Se necesita tanto confesión como arrepentimiento para liberar a un creyente de la tenaza del pecado. Misericordia contra gracia. El escritor de Proverbios confirma esto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Por tanto, de nuevo vemos que no es solo confesar, sino confesar y abandonar, genuino arrepentimiento, lo que produce prosperidad y libertad. Observe que la palabra que se usa es misericordia y no gracia. La diferencia en significado entre las dos se explica fácilmente. Gracia es cuando obtenemos lo que no merecemos. Misericordia es cuando no obtenemos lo que sí merecemos. La misericordia se manifiesta cuando no obtenemos justicia por nuestro pecado. La gracia, por otro lado, es poder impartido que no merecemos y que nos libera de la tiranía del pecado. Un buen ejemplo de esto en los evangelios sería el de la mujer agarrada en el acto de adulterio. Los celotes religiosos la arrastraron hasta delante de Jesús en la plaza exterior del templo para apedrearla en público. La ley decía que ella debía ser apedreada. Ellos sabían que él había estado enseñando perdón y esperaban revelar un defecto en su doctrina. Jesús dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Oh, cómo me gustaría haber estado allí para observar mientras aquellos líderes comenzaron a alejarse en silencio, uno por uno, comenzando por el más viejo hasta que quedó solamente Jesús con la mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. ¿Por qué le llamó ella Señor? Yo creo personalmente que cuando él estaba delante de ella y ella vio los ojos de su Creador, Dios manifiesto en la carne, su corazón fue muy afectado y ella creyó en él. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno. Juan 8, versículos 10 y 11. Como Jesús era sin pecado, tenía el poder de condenarla y pudo haber ejecutado justicia lanzando las piedras en ese momento, pero triunfó la misericordia. Ni yo te condeno. Entonces Jesús dijo: vete y no peques más. Juan 8, versículo 11. Esas últimas palabras comunicaban su gracia. Por tanto, ella estaba entonces capacitada, porque leemos: porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Sus palabras, vete y no peques más, llevaban el poder necesario para el cumplimiento. Sus palabras le dieron a ella la capacidad de llevar a cabo lo que decían. La gracia le dio lo que ella no merecía. Así, una vez más, gracia es obtener lo que no merecemos, mientras que misericordia implica no obtener lo que sí merecemos. Muchos cristianos han unido las dos palabras y les han asignado a ambas el mismo significado. ¿Le estoy buscando mangas al chaleco aquí o es solo semántica? De ninguna manera. Pensémoslo de la siguiente manera. Supongamos que usted juega al fútbol y al baloncesto con las reglas del fútbol. El fútbol irá bien. Sin embargo, en el baloncesto, usted perderá la singularidad del deporte, además de sufrir numerosas lesiones. Hemos perdido el poder de la identidad de la gracia porque muchos la han combinado con la misericordia. También hemos sufrido muchas lesiones al jugar a la gracia con las reglas de la misericordia. Por esta razón, los escritores frecuentemente comienzan sus epístolas en el Nuevo Testamento con gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Véase 1 de Timoteo 1:2, 2 de Timoteo 1:2, Tito 1:4 y 2 de Juan 1:3. Aquellos escritores y otros
distinguen gracia de misericordia para que la increíble verdad de ambas no se pierda. Así es como podemos vivir una vida poderosa, libre de condenación. La gracia nos da el poder para vivir y la misericordia nos mantiene libres de culpabilidad, condenación y vergüenza, todas las cuales intentan hacernos regresar a las tenazas del pecado. Confirmemos esto con la Escritura. Con respecto a la misericordia, Jesús dice: «Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes». Mateo 12:7. ¿Puede usted ver que la misericordia nos libera de condenación y mantiene nuestra conciencia limpia del juicio que merecemos? Se nos dice: «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Romanos 8:1. Qué increíble misericordia nos ha mostrado Dios. Por otro lado, veamos cómo es diferenciada la gracia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. La misericordia se da por nuestros fracasos, por los pecados de los que nos hemos arrepentido. Sin embargo, la gracia se da para ayudar, para capacitarnos. Qué gran salvación nos ha dado nuestro Padre, completa y sin faltarle nada. Reflexiones para un viaje extraordinario. En sus propias palabras, describa la diferencia entre misericordia y gracia. Se necesita tanto confesión como arrepentimiento para liberar a un creyente de las tenazas del pecado. Existen áreas de lucha en su vida que necesiten una confesión sincera y también la profunda tristeza piadosa y cambio de corazón del arrepentimiento.